Bien, vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Con la mano derechita en el corazoncito, en el lado izquierdo, le decimos al Señor en esta mañana: Padre, habla a mi corazón, Dios. Que tu palabra entre a mi corazón, pero que quede en mi mente. Que no se me olvide tu enseñanza para mi vida. Que yo pueda aprender este consejo, pero lo pueda recordar en el momento oportuno, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Crisis de fe. Estaré hablando las próximas semanas bajo este título: crisis de fe. Me tomé un minuto y tomé prestada esta imagen del internet. Espero que no me vayan a meter en la cárcel por eso, porque me gustó la imagen. La imagen muestra a una persona frente a 2 caminos: un camino despejado, fácil, y un camino que se torna enredado, lleno de piedras, lleno de obstáculos. Y esa imagen me sirve hoy para empezarles a hablar acerca de este tema, las crisis o la crisis de fe. Esta semana salió en la prensa la triste noticia de un famoso pastor americano que en 1997 escribió un libro que se convirtió en un bestseller. Escribió un libro, por supuesto, de Dios, de la fe. Y el libro se vendió, lo compraron más de 1 millón de personas. El hombre se hizo rico, ¿verdad? Con 1 millón a $1, 1 millón, ¿verdad? Si da 2 pesos de ganancia por cada libro, son 2 millones. Ya con eso estamos listos. Este pastor, esta semana, expresó que llegaba a su fin, alrededor de 20 años de matrimonio con su esposa, que llegaba a su fin su ejercicio como pastor, y que él declaraba públicamente que él no era cristiano. Si usted hace la pregunta en Google, le va a salir otro pastor que en el mes de mayo, después también de 40 años de ejercicio ministerial, se divorcia de su esposa de toda la vida, lo sacan del pastorado por inmoralidad sexual, y también declara que ya él no es cristiano. Esta mañana, más allá de entrar a juzgar el caso, que no me corresponde a mí ni a nadie, lo que sí puedo expresar es que quizás a este pastor le ocurrió en algún momento de su vida lo que se llama una crisis de fe.
Quizás tuvo una crisis de fe hace muchos años y no estuvo preparado para enfrentar la crisis de fe. Quizás el éxito de ser famoso no lo preparó para los momentos difíciles de la vida cristiana. Quizás la prosperidad que produce vender un libro y ganarse tanto dinero, quizás las luces lo distrajo y quizás entró en un periodo difícil, porque una crisis de fe es un momento o un periodo de tiempo en la vida del cristiano en la cual la fe, la confianza en Dios disminuye o desaparece. Amén. Eso me lo entendieron, ¿verdad? La definición de crisis de fe es un momento o un periodo de tiempo en donde nuestra confianza en Dios disminuye, mengua, baja o incluso desaparece. Y nos obliga, y entramos en una época de rebeldía contra Dios. Quizás este pastor no tuvo el conocimiento de lo que estaba viviendo. No supo enfrentar una crisis de fe. Y la crisis de fe lo destruyó. Destruyó su matrimonio, destruyó su familia, destruyó su llamado, su ministerio y destruyó su vida espiritual. Por eso Dios me ha puesto en el corazón preparar a la iglesia para que entendamos lo que es una crisis de fe, para que distingamos cuando estamos entrando o atravesando o acercándonos a una crisis de fe, y por sobre todas las cosas para que aprendamos a superar las crisis de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Porque las crisis de fe definitivamente parece que son parte de nuestra vida cristiana. Estamos corriendo una carrera y es posible que tropecemos. Todo el que corre se puede. Todo el que corre se puede. La única manera de no tropezar es quedarse uno en la casa, en la cama, en el colchón, quieto. La crisis de fe es un momento donde la vida del cristiano tropieza, pero el cristiano no se da cuenta. Sí. Es doloroso lo que vamos a aprender hoy, pero es necesario que lo aprendamos. Es necesario que usted pueda percibir cuando usted o a alguien de su familia está entrando en una crisis de fe. Porque alguien tiene que decirle a esa persona lo que está sucediendo. Si alguien tiene que advertirnos el peligro que estamos enfrentando. Alguien tiene, como estas personas que salen en los noticieros diciéndonos que mañana va a llover de 9 a 10 de la mañana. Y después dice, a las 2 de la tarde no salga por la tal carrera porque por ahí va a caer una tormenta. Alguien tiene que advertirnos el camino en el cual estamos caminando. En el pasaje que leímos, es una historia muy famosa. Acaba de suceder algo espiritualmente poderoso. Los discípulos, como usted y como yo, acababan de tener la cena del Señor. ¿Sí? Los discípulos, unos versículos antes, acababan de tener la cena del Señor así como usted y yo la habíamos tenido. Habían compartido el vino y habían compartido el pan. Estaban celebrando la cena pascual. Recuerde, ellos son judíos. Y la ceremonia judía tiene unos rituales. Dentro de esos rituales está el cantar unos himnos. Y cuando empezamos la lectura,
¿sí? Hace unos minutos, usted vio que la escritura dice que cuando hubieron cantado el himno, es decir, cuando terminaron de cantar el himno, los discípulos con Jesucristo decidieron salir del cenáculo, del aposento alto. Ese lugar es precioso. Ese lugar donde se experimenta la presencia de Dios de manera sobrenatural. Cuando estuvimos el año pasado, unas hermanas de la iglesia estuvieron orando allí y el Espíritu cayó y comenzaron a hablar en lenguas de manera especial. El lugar donde los discípulos estuvieron participando de la cena del Señor. Pero Jesús les dice: vamos al monte de los olivos. Y ellos salen de ese lugar, de ese aposento alto, y caminan por el valle de Cedrón. Pero antes de llegar al monte de los olivos, entran a Getsemaní. ¿Se acuerda? Allí entran a Getsemaní. En el pasaje que les hemos leído, entonces está pasando algo importante en la vida de la iglesia. Está pasando algo importante, ¿sí? Están teniendo una presencia poderosa, una relación especial con Jesús. Pero Jesús les está diciendo algo que parece que no pega, no combina, que parece que es algo que no tiene nada que ver con la ceremonia que acaban de participar. Y Jesús les dice, esta noche ustedes se escandalizarán de mí. Primera cosa que le dice: se van a escandalizar de mí. Esta noche ustedes se dispersarán. Y esta noche ustedes me negarán. Ahora, ustedes conocen a Pedrito, ¿verdad? Pedrito, no Pedrito el escamoso, Pedrito el impetuoso. Amén. Enseguida Pedro, yo me imagino, cuando Jesús dijo eso, Pedro se colocó de pie y dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. ¿Sí? Y quizás dijo: aunque todos salgan corriendo, yo no saldré corriendo. Amén. Y quizás dijo: aunque te nieguen, yo nunca te negaré. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Yo me imagino que Pedro enseguida dijo: no, mi vida yo daré por ti. ¿Sí? Jesús lo está anunciando. Jesús les está diciendo lo que va a suceder esta noche. Sin embargo, los discípulos oyen, pero no escuchan. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Los discípulos oyeron, pero dijeron: no, vamos caminando, vámonos para el monte de los olivos, vamos. No le prestes atención a eso, Jesús. Ninguno de nosotros te va a salir, te va a traicionar. Ninguno de nosotros te va a negar, ninguno. Y sin embargo, no escucharon lo que Jesús les dijo. Y lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros como iglesia es que todos tendremos, tarde o temprano, una crisis de fe. Una crisis de fe. Una crisis peligrosa de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, mire, estamos hablando de Pedro, pero es injusto en cierta manera caerle al pobre Pedro, porque si usted leyó conmigo el pasaje dice que Jesucristo no dijo que solamente Pedro iba a hacer eso, sino que todos vosotros. Si sacamos a Judas, quedan 11 discípulos.
Jesús dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí, todos vosotros se dispersarán en esta noche. Jesús sabía lo que iba a suceder, los discípulos no. Ahora, cuando hablamos de Pedro, querida iglesia, yo quiero que tú te pongas en el lugar de la narración. Sí, Pedro caminó hombro a hombro con Jesucristo. Yo quiero que usted se lo imagine, ¿verdad? Sí, sudados, caminando por desiertos, subiendo montañas, bajando montañas, atravesando riachuelos, sentándose a descansar, compartiendo el pan juntos, durmiendo juntos, levantándose juntos. Pedro olía a Jesús. Pedro pudo mirar a los ojos a Jesús fijamente. Pedro pudo sentir su aliento en su cara. Pedro fue abrazado por Jesús. Pedro escuchó la voz de Jesús. No un día, no una semana, la escuchó por 3 años. ¿Cómo puede Pedro hacer algo como lo que dice Jesús si lo ha visto haciendo milagros? Iglesia, tú y yo no hemos visto a Jesús. ¿Cuántos anhelan ver a Jesús? Sí, yo me imagino ver a sus ojos, sí, su mirada. Sí, yo creo que su mirada lo derribaría a uno a la adoración. Yo creo que escuchar la voz de Jesús sería algo maravilloso. Sí. Hay una canción que decía: no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. ¿Sí? Tu presencia es tan grande, es tan maravilloso, es increíble poder abrazarte, Jesús, poder abrazarte. ¿Cuántas noches de mi vida no he querido abrazarte, oh Jesús? ¿Cuántas noches de mi vida no he orado para que me abraces tú a mí, para sentir el toque de tus manos en mi vida, un toque físico? ¿Cuántas noches no hemos orado para poder escuchar su voz audible, sentir su aliento sobre nuestra cara? ¿Cómo nos hubiese gustado perder la hombría y sencillamente caminar agarrados de la mano de Jesús y decirle: llévame, sácame de donde estoy y ayúdame? Nuestra experiencia, iglesia, no ha sido física. Nuestra experiencia con Jesús no es física, no puede ser física. Nuestra experiencia con Él es espiritual. Tenemos una intimidad con alguien que no podemos tocar. Pedro lo tocó. Decimos palabras bonitas cuando le adoramos. Decimos besar tus manos, y es una intimidad espiritual, pero nunca hemos podido besar sus manos. Pedro tuvo que besar sus manos. Y yo me imagino a Pedro besando sus manos, como cuando un nieto besa las manos de su abuelito. ¿Los ha visto? ¡Qué ternura! Sí. ¿Qué experiencia habrá sido saber y sentir las manos de Jesús acariciando nuestros pies cuando nos los lavaba? ¿Se acuerda? Les lavó los pies a los discípulos. Mis pies sucios, mis pies llenos de heridas, de arrugas, y Él pasó su mano. Yo me imagino que las lágrimas se saldrían de nuestros ojos. Amados, Pedro tuvo una experiencia poderosa con Jesús. Él tuvo un encuentro
encuentro con Jesús estaba haciendo lo que más le gustaba a Pedro. A Pedro lo que más le gustaba era pescar peces. Sin embargo, el maestro pasó y lo miró, y su mirada tiene que ser irresistible. Una mirada irresistible, una mirada que cautiva, una mirada que tú no puedes mirar a otro. Pedro no pudo mirar a ningún otro lado. No le quedó más remedio que mirar, soltar lo que estaba haciendo, tirando unas redes sucias. Había pasado toda la noche sin pescar, ¿se acuerda? Y Jesús lo cautivó con su mirada y le dijo: sígueme. Y dice la Escritura que Pedro lo dejó todo. Pedro tuvo un encuentro poderoso, tuvo un llamado irresistible y tuvo la oportunidad que la iglesia del Señor no ha podido tener. Sin embargo, a pesar de todo lo que vivió Pedro, espiritual y físico y emocional con Jesús, Pedro esa noche cayó en una crisis de fe. Si Pedro cayó, ¿cuánto más tú y yo? Si Pedro, que lo tocó, cayó, ¿cuánto más tú y yo? Crisis de fe. Como arenas movedizas en un camino en medio de la noche nos están esperando para atraparnos y no dejarnos salir. Nunca este pastor hace 20 años pensó que una crisis de fe destruiría su matrimonio, lo alejaría de sus hijos. Nunca imaginó que una crisis de fe acabaría con su ministerio, con su reputación. Nunca imaginó que una crisis de fe arrancaría de su corazón lo más preciado, lo más precioso, lo más poderoso: la salvación y la vida eterna. Lo único que le quedó serían los pesos de la venta de su libro. Pero eso en el infierno no le va a servir, porque se dejó vencer de una crisis de fe. Pastor, ¿me puede pasar a mí? Sí, y a mí también. Por eso necesitamos aprender algunas cosas. Y la primera que vamos a aprender es que las crisis de fe se manifiestan alejándonos de Jesús. Diga: cuando me alejo de Jesús, me acerco a una crisis de fe. Mateo 26:57. Mire eso. En la noche llegan al Getsemaní, ¿se acuerda? Y llegan por Jesús y lo toman prisionero. Y dice la Escritura que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, mire cómo dice la Escritura, mas Pedro, ¿qué hacía? Le seguía de lejos. Como decimos nosotros, con amigos como ese, ¿para qué enemigos, verdad? Sí. ¿Qué hubiera hecho usted? Es la primera pregunta esta mañana. Sí. ¿Hubiera usted también salido corriendo? Porque yo creo, en este momento, en este estado emocional, en este estado espiritual en el que estoy hoy, yo diría que lo normal hubiese sido que Pedro se amarrase a Jesús. Si Pedro se hubiese encadenado a Jesús,
Y Pedro hubiese dicho: donde tú vayas, yo iré. Donde te lleven, yo iré. Donde tenga que ir, yo iré contigo, porque te lo dije hace unos minutos. Yo no me dispersaré. Yo estaré contigo. Y yo me imagino que entonces los soldados intervendrán para separarlos, porque ellos no vinieron por Pedro, vinieron por Jesucristo. Y entonces, aunque te separen, yo creo que yo me hubiese tirado en el suelo y entonces le hubiese agarrado una pierna a Jesús, y Jesús hubiese ido conmigo así. Digo: yo no te voy a soltar, yo no te voy a soltar, porque te he amado por 3 años, he visto tu bendición por 3 años, he sentido tu presencia en mi vida, he visto los milagros que has hecho. No me voy a separar de ti. Sin embargo, cuando la crisis de fe viene, lo primero que hacen los hombres y mujeres de Dios es alejarse de Jesucristo. Este es el momento donde nosotros tenemos que ser justos, diga justos, justos con la narración y con la historia. Porque ¿dónde estaban los demás 10? Amén. Sí, Pedro se ha llevado la mala fama, pero los otros 10 no aparecen en el relato. Escúchenme, escúchenme. Ese relato debió ser, y los 11 discípulos tenían a todos agarrado a Jesús por un brazo, por una pierna, por la cintura, por la espalda, y los soldados estaban y no podían, y tuvieron que llevárselos a todos juntos, porque los discípulos eran inseparables de Jesús. Pero resulta que los discípulos apenas vieron el palo y las armas, salieron corriendo. Mire lo que le voy a empezar a enseñar. Es una situación sorpresiva. Yo me imagino, estoy aquí yo imaginándome, yo me imagino que uno de los discípulos salió corriendo y a la media hora frenó y dijo: ay, dejé al maestro solo. ¿Qué hice? Sí. La crisis de fe es sorpresiva en nuestra reacción. Por eso es crisis, porque te sorprende, porque te tira al suelo. Por eso es crisis, porque no avisa, aunque Jesús les avisó. Tú y yo estamos avisados por la palabra, tú y yo estamos avisados por la historia. No importa lo fuerte que estemos hoy espiritualmente, no importa los himnos que hoy hayamos cantado, los aplausos que hayamos elevado, mañana puede ser el día donde hay una crisis de fe esperando para destruirlo todo en nuestras vidas. Y entonces, imagínate Pedro, que como era habladorcito, el que dijo que nunca lo iba a abandonar, lo seguía de lejos. ¿Sí? Lo veo, pero no me junto. Juntos, pero no revueltos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de cristianismo que hoy está muy de moda en esta nación. Sí, un tipo de cristianismo donde sí, yo ando con Jesús, pero Él anda por allá y yo ando por acá. Oh, I think I'm starting to preach now. Escúchame, es un tipo de cristianismo muy conveniente. ¿Sí? Es un tipo de cristianismo muy chévere, déjeme decirle, ¿verdad? Es decir, yo me acerco a Él cuando lo necesito, pero cuando hay algo que no me gusta, entonces yo me alejo de Él. Yo camino cerca de Él. Estoy por acá, Él allá y yo acá. Él predica un estilo de vida y yo vivo otro estilo de vida. El verdadero cristiano no está lejos de Jesucristo. El verdadero cristiano
vive cerca de Jesucristo, su estilo de vida es igual a la palabra que predica Jesucristo. En las buenas, en las malas, en cualquier circunstancia, no me separaré de Jesucristo. Entonces la gente es chévere porque dice, no, yo soy cristiana. Sí. Y entonces están hablando en un nightclub a las 3 de la mañana con 5 cócteles que se han tomado. Cada persona que entra en una crisis buscará una excusa. Yo mejor paso la página porque si no, sí. Cada persona que entra en una crisis buscará una excusa. Sí. La excusa de Pedro es que le dio miedo. Da miedo que uno lo levanten a golpes, ¿verdad? Pero él ya me lo había advertido. Él en la cena me lo dijo. Esta es la noche. Esta noche van a venir por mí. Esta noche uno me traicionará. Esta noche se dispersarán. Esta es la noche. Además, el problema no es contigo, Pedro, el problema es conmigo. Al que quieren es a mí, al que van a crucificar es a mí, no es a ti. Pero Pedro busca una excusa, porque las excusas son buenas para alejarnos de Jesús. Si usted llama a todos los hermanos que hoy no vinieron, todos tienen una ¿qué? Y muy buena. Uno dice, hombre, un domingo está bien, pero 4 domingos, 6 domingos sin venir a la iglesia del Señor, y para cada domingo una excusa, eso se llama una crisis de fe. Porque nos empezamos ¿a qué? A alejar de Jesús y buscamos una excusa. Es que la hermana no me cae bien, es que la hermana me saluda, es que yo tengo problemas con una hermana, es que el pastor no me cae bien, es que la música no me gusta, es que las sillas son viejas, es que el aire acondicionado no sirve. Hermana, pero si así hemos estado por toda esta vida. Sí, en la crisis de fe, como nos alejamos de Jesús, entre más pequeño lo veamos a Él, más grande vemos los problemas. Cuando estabas metida en la presencia del Señor, estabas unida a Jesús, teníamos los mismos problemas que ahora ves en la casa del Señor y por los que te quieres ir. ¿Sí? Entonces la gente cuando entra en crisis de fe busca excusas. Pastor, es que la iglesia queda lejos. Hermana, pero si aquí estamos hace 6 años. Porque nunca me dijo nada hace... No, pastor. Entonces siempre es alguien. No es que el hermanito, es que la hermanita. Es que no me gusta lo que se está haciendo en la iglesia. Es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello. Hermana, no le eche las culpas a Jesucristo. La culpa es de Pedro. Amén. Cuando usted no quiere venir un domingo a la casa de Dios, no busque excusas, reconozca que usted no quiere venir y enfrente esa situación para que pueda superar su crisis. Porque las excusas son eso, una manera de escondernos debajo de ellas para no asumir nuestra responsabilidad. Hebreos 10:23 nos recuerda esa palabra. ¿Cómo hacemos para no alejarnos de Jesús? Mira, mantengámonos ¿qué? Firmes, sin fluctuar. Usted ha visto a los soldados cuando están haciendo guardia en los lugares especiales, las tumbas de los soldados desaparecidos, etcétera. Usted los ve así, vea. Eso se llama estar firmes. Cae un aguacero encima y ellos están, comienza a nevar y ellos están,
comienza a salir el sol, se aparece el turista impertinente que comienza a hacerle para que se haga reír y él está. Así debemos estar tú y yo en medio de todas las circunstancias. Firmes. Tenemos que estar firmes porque conocemos al Señor y mira lo que dice ahí. Tenemos que mantener nuestra esperanza. Tú tienes que mantener tu esperanza. Ningún hombre puede vivir la vida espiritual por ti. Tú no puedes funcionar con la fe de otro. Tú tienes que tener tu propia fe. Tú no me puedes pedir a mí que yo haga guardia por ti. Tú tienes que hacer guardia por tus hijos, por tu casa, por tu familia. Tú tienes que pararte firme porque es tu turno, es tu momento de prestar guardia, estar firmes sin fluctuar, manteniendo la esperanza. Cuando te alejas, significa que estás perdiendo la esperanza. Pedro perdió la esperanza. La crisis de fe hace que uno comience a ver a Dios pequeñito. A Pedro se le olvidó que Dios tiene poder para echar fuera demonios. A Pedro se le olvidó que Jesucristo, si quería, llamaba un ejército de ángeles. A Pedro se le olvidó que Jesucristo tenía poder para salir de esa situación. No lo hizo porque no quiso. Tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Esa es una de las bendiciones de ser cristianos. Tu vida y mi vida están en las manos de Jesucristo. Y aunque no nos gusten a veces las cosas, aunque no nos gusten los temporales, los nubarrones, las tormentas, tú y yo tenemos que estar firmes, firmes en la escasez, firmes en la enfermedad, firmes en la dificultad. Él está en control de la vida de sus hijos. Aleluya. No importa por lo que esté pasando, mantente firme, porque todo invierno pasa. Amén. Mira, Él es fiel. Y mire, considerémonos unos a otros. Mira el versículo 25. No dejando de qué. ¿Y qué es lo primero que hace la gente cuando tiene una crisis de fe? ¿Qué es lo primero que usted hace? Yo no voy a la iglesia más. Como si yo fuera el problema de su vida. Solo puede ser el problema de tu vida aquel que ha sido la solución de ella. Ningún hombre ni ninguna mujer en este lugar, por mucho que ore, por muy santo que sea, es la solución de tu vida. Por lo tanto, si no es la solución, no es el problema de tu vida. La solución de tu vida se llama Jesucristo. Tú estás aquí sentado es por la obra y la misericordia de Jesucristo. Y te vas a ir de este lugar cuando Jesucristo te lo diga. La iglesia es la casa de Jesucristo. No es la casa de los hombres, es la casa de Jesús. Pero lo que hacemos es hecho que nos vamos. Y entonces se le olvidó a Pedro que a él lo iba a ver mucha gente. Y esto no les va a gustar a algunos, pero Jesús les dice: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que si Jesús iba a ser tomado prisionero, los discípulos iban a salir corriendo. Amén. Primera aplicación. Pero segunda aplicación significa que si el enemigo te mete en una crisis de fe, tú serás el herido y los que se van a dispersar serán tus hijos, tu familia, tus ovejas. Cuando tú dejas de venir a la iglesia porque tú estás desanimado, desmotivado, desmoralizado, yo no siento venir a la iglesia, a mí no me importa cómo tú te sientas. Esto no es un asunto de sentimientos ni de emociones. Esto es un asunto de convicciones, de firmeza, de fe. Ven a la casa del Señor arrastrado, pero trae a tus hijos a la casa de Dios para que no sean dispersados. Se los he dicho muchas veces: si usted no quiere hacer nada con su vida, tráigame a sus hijos que yo se los atiendo. Váyase usted a la playa si quiere,
Pero lo que Dios le va a reclamar a usted es que por su tontería sus hijos se pierdan. Irresponsables, volubles, emocionales, bebés espirituales. Es hora que madures, iglesia. ¿Cómo es posible que tú ves a tus hijos danzando, cantando, actuando, sirviendo y los dejas de traer a la casa del Señor porque tú no te sientes bien? Es mejor que tú te sientas mal, pero que ellos estén en la casa del Señor. Que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que le pasó a Pedro? ¿Qué es lo que está pasando cuando nos alejamos de Jesús? Que hemos dejado de orar. Ya. ¿Se acuerda? Llegaron a Getsemaní. Dígame. Porque si usted está dormido, yo me duermo. Pero llegaron a Getsemaní. ¿Y qué dice Jesús? Venga, Jacobo y Pedro y Juan, vamos a orar. Ustedes quédense allá atrás, pero vamos a orar todos. Vamos a orar. ¿Se acuerda? Y Jesús fue, oró, regresó. ¿Y qué estaban haciendo Pedro? Durmiendo. Y volvió Jesús, los levantó y se fue a orar. Y volvió a orar, volvió a orar. Y cuando volvió otra vez, los encontró ¿cómo? Durmiendo. La crisis de fe empieza alejándonos de Jesús. Y la razón es porque la pasamos durmiendo en vez de estar orando. La Biblia dice que tienes que velar día y noche por la vida espiritual de tu casa. Pero te la pasas durmiendo, comiendo, trabajando. Pedro no negó a Jesús porque era mala gente. Lo negó porque se la pasaba durmiendo cuando tenía que estar orando. Segundo, la crisis de fe provoca que neguemos a Jesús. Mire, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado ¿dónde? Fuera, en vez de estar adentro. Mira, cuando tú no sientas ganas de venir, si quieres no te bañes, si quieres no te perfumes, si quieres no te vistas bonito, pero ven a la casa del Señor. Si quieres, mira, quédate ahí sentado ahí, pero ven a la casa del Señor. Ven, ven. Si tienes rabia, ven a la casa del Señor. Si estás enfermo, ven a la casa del Señor. Estés como estés emocionalmente, así sea arrastrado o arrastrada, ven a la casa del Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír la poderosa palabra de Dios. Tu fe va a cambiar. Pero Pedro estaba durmiendo, ahora estaba sentado afuera, seguía a Jesús de lejos. Mira lo que dice. Se le acercó la primera persona y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Verdad? No sé lo que dices. Después salió a la puerta y le vio otra persona y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Está listo? Primero se alejó Pedro y después mintió. Lo primero que hace Pedro: no lo conozco. Sí. Pero después que mintió, dice la Escritura en el versículo 72 que juró en vano. Te juro que no lo conozco. El hombre que estuvo 3 años con él. Jesús fue tan bueno que le sanó la suegra a Pedro y se le olvidó. Ahora dice que no lo conoce. Lo vio hacer milagros, lo ayudó a caminar. Pedro fue el único hombre después de Jesús que dio unos pasos sobre el agua. ¿Se acuerda? Y ahora ya no lo conoce. Sí, la crisis de fe va arrastrando a la persona, primero en distancia física y después
en una distancia de conocimiento. Hoy lo conocemos como Salvador, como el hacedor de maravillas, de milagros. Después me voy alejando y ya no lo conozco. Ahí es cuando comienzan. Yo no creo que Jesucristo caminó sobre las aguas. Yo no creo que Él multiplicó los panes y los peces. Yo no creo que Él sana a los enfermos. Yo no creo. Y ahí comienzan los yo no creo, y eso se va alejando. Amén. Y se va alejando, pero mira lo que le dice aquí. Mire lo que dice aquí. Versículo 73. En la tercera negación, las personas se acercan y le dicen: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿qué? Esto yo no lo había visto. Entonces ahora te estás distanciando más. Primero mientes, primero te alejas del maestro, después comienzas a mentir, después comienzas a jurar en vano, y después, como hablas, como hablabas, como andabas con él, la gente te descubre y dice: tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Está conmigo? A Pedro le dijeron: tú eres evangélico, ¿verdad? Y Pedro dijo: no. Y comenzó a decir todas las vulgaridades, ¿verdad? No, yo no soy cristiano. ¿Sí? La gente cuando se aleja, aquí visten de una manera, pero cuando se van alejando comienzan a vestir, la falda va subiendo y el escote se va profundizando. Hay una degradación espiritual progresiva cuando entramos en la crisis de fe. Quedarte en tu casa no te acerca a Dios. No tiene que ver con cómo estás con Dios. No tiene que ver si oras o no oras, si lees o no lees. Esta reunión la estableció Dios de una manera especial. Hay una coinonía, hay un espíritu especial. El espíritu de Dios está aquí. Hay un espíritu de comunidad. Hay una bendición cuando te veo, cuando me ves, cuando me saludas, cuando te saludo. Tú eres importante para la iglesia, pero la iglesia es importante para ti. Eso en casa no puede suceder. Quedarte en tu casa no puede suceder. Eso significa que te estás alejando, que te estás entrando en una crisis. Y aunque tratas de poner música cristiana, y aunque tratas de hacer todas las cosas bien, tú sabes que te estás alejando de Jesús. Y ahora la gente jura, Pedro jura, y después Pedro maldice. Pedro se le pegaron las palabras de antes. ¿Sí? Crisis de fe. ¿Está conmigo? Soldado advertido no muere en batalla. Yo estoy seguro que yo le hago una encuesta hoy para que este servicio funcionara como está funcionando. Hay más de 30 y pico de personas sirviendo. Más de 30 y pico de personas están sirviendo. Si una de ellas deja de funcionar, todo lo demás se daña. Y yo les preguntaría a las 35 personas, y yo estoy seguro que todas dirán, algunas dirán que no tienen ganas de servir. Esto no se trata de ganas. ¿Usted cree que ese soldado tiene ganas de estar ahí a las 3 de la mañana aguantando frío, cuidando una tumba? Él no tiene ganas todos los días, pero está el deber. Es que el deber sobrepasa el querer. Es que el deber es lo que doblega la emoción. Es lo mismo para el matrimonio. La gente se divorcia por el querer y se olvidan del deber. Uno se tiene que quedar en el matrimonio porque es un deber. Y aunque a veces disminuye el querer, como permanece el deber, tarde o temprano resucita el querer. ¿Quién no ha tenido ganas de salir corriendo de su matrimonio? Lo piensas, pero dices: yo hice un pacto con ella.
y con Dios. Y queda el deber. Y entonces ahí es donde el cristiano tiene el deber de ser cristiano, en las buenas y en las malas, y el deber de estar firme y de no moverse y de no alejarse y de no mentir y de no negar y de no traicionar, y sobre todas las cosas de no volver a hablar como hablábamos antes, ni comportarnos como nos comportábamos antes. Entonces va pasando el hermanito por ahí: hermano, Dios te bendiga. Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué es la cosa? Pues si él era diácono, era ujier, cantaba. Ya ni Dios te bendiga, saluda. ¿Sí? Hay una degradación, hay una descomposición cuando nos alejamos de Jesús. Por eso la Escritura dice: separados de Jesús, nada podemos hacer. Crisis de fe. Porque la crisis de fe te busca alejar porque te quiere llevar a otro lugar. Diga, otro lugar. Y termino. Tercero, la crisis de fe busca que regresemos al Egipto de donde nos sacó Jesús. La gente dice: esto es una crisis que yo estoy controlando, pastor. O sea, yo sé que yo puedo volver en cualquier momento. Ten cuidado. Eso es como un helicóptero. Tú dices: yo sé que soy capaz de volarlo. ¿Y qué tal que no? ¿Sí? Uno no puede jugar con esto. La fe es muy seria. Por eso muchos apostatarán de la fe en los últimos días. Muchos cristianos se apartarán de la fe. Es la palabra profética que hay para los últimos tiempos. La gente cree que la iglesia se va a llenar de gente. No, la iglesia no se va a llenar de gente. La iglesia se va a vaciar de la gente. Muchos apostatarán de la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, digo, hallará fe. El enemigo quiere sacarte de la fe, quiere estremecerte, quiere que te alejes, porque te quiere llegar al lugar de donde te sacó. Mire lo que le pasó a Pedro. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Dónde? Junto al mar de Tiberias, mar de Galilea. Ruby, mi amor, vuelvan a poner la primera lectura de esta mañana. Yo quiero enseñarle a la iglesia esto. Mire, Jesús se los dijo, versículo 32: ustedes serán dispersados, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él se los dijo. Ahora volvemos a donde estamos, ¿verdad? Jesús es crucificado, Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos, pero ¿dónde está Pedro? Diga, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro el escamoso? ¿Dónde está Pedro el impetuoso? Estaban, versículo 2, estaban juntos Simón, Pedro, allá lo encontramos. Ahora, ¿con quién estaba, pastor? Estaba con Tomás, con Natanael, con los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y los otros le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Dónde estaba Pedro? Y ahora, ¿dónde lo encuentras? Pedro estaba hombro a hombro con Jesús. Mira, andaba mi pana, mi llave, my brother, agarrado de la mano con Jesús. ¿Y ahora dónde está Pedro? Por la crisis de fe, ¿dónde está Pedro? Pescando. ¿De dónde te sacó el Señor? Piénsalo en este momento. Porque la crisis de fe, si no la superas, la crisis de fe te llevará a ese lugar. Pedro volvió a pescar, imagínate, pero a pescar peces.
¿Dónde lo encontró Jesús? Lo encontró limpiando redes. Las redes estaban sucias de plantas porque no habían pescado nada. Así nos encontró a nosotros, brothers y sisters. Nos encontró con las redes vacías, ahí en un muelle, ahí limpiando, diciendo: no, este negocio no sirve, mi vida no sirve. Y Él pasó ese día y nos miró a los ojos y dijo: sígueme, ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Nos ofreció algo más grande que nosotros mismos. ¿Y por qué lo vamos a despreciar para volver y regresar a coger peces? Si bastantes pescadores de peces es lo que hay. Termino. ¿Qué significa volver a pescar? No solamente de donde empezaste, sino que vuelves a confiar en tus habilidades para sobrevivir. Sí, perdónenme, ¿verdad? Pero estos dijeron: hermano, 3 años siguiéndolo y murió en la cruz y por ahí resucitó, pero no. Miren, vamos a pescar, vamos a resolver, vamos a solucionar. Si no es que decimos los hispanos, ¿verdad? Vamos a improvisar, vamos a inventar algo, ¿verdad? Y volvemos a donde estábamos al principio, inventando, improvisando, tratando de solucionar los problemas de nuestra vida. Y abrimos otra vez el negocio, ¿sí? Y lo abrimos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades. Y resulta que ya el Señor nos demostró que siempre tendremos las redes vacías, porque el hombre y la mujer que no tiene a Jesucristo en su corazón siempre sacará redes sucias, redes vacías. Es con Jesucristo que tendremos pescas milagrosas, pescas abundantes. Pero la crisis de fe te lleva por allá lejos. Diga: por allá lejos. Por allá lejos. Y déjeme decirle, hoy las cárceles están llenas de hombres que predicaron la palabra, que se los llevó la crisis por allá lejos. Hoy las cárceles están llenas de hombres y mujeres que cantaron a Dios, que le sirvieron a Dios, que fundaron iglesias, que abrieron iglesias. Hoy hay en el mundo muchas personas que se dejaron llevar por la crisis de fe. Muchos volvieron a las drogas, muchos volvieron al alcohol, muchos volvieron a matar, muchos volvieron a robar y lo perdieron todo. Pero esta mañana diga: gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es. Yo no sé si usted tuvo, amada hermana, un novio así. O usted, amado caballero, si usted fue de esos hombres que a usted le echaban agua caliente, pero usted entraba por la ventana y la suegra le metía un escobazo y usted se metía por el patio y llamaban a la policía por el patio, usted se metía por el techo y dice: Dios mío, no podemos con este hombre. Y usted decía: es que no puedo decirle que no, porque este es un hombre que insiste mucho. Mujeres, ¿cuántas tuvieron un novio así? Para que funcione entonces la ilustración, ¿cuántas quisieran que sus maridos fueran así? Dígame. ¿Sí? A Jesucristo uno le dice no y Él dice sí. Uno se porta mal y Él insiste, Él tira. Él no tira rosas como se tiraban antes, ¿verdad? Pero Él tira lazos, cuerdas de amor. Y está siempre tirando la cuerda para traernos. Y ¿sabes qué dijo? Como lo prometió, lo cumplió. Se le apareció a Pedro y a sus discípulos en Galilea. ¿Tú te imaginas lo que es que Jesús nos encuentre a nosotros en la cantina de donde nos sacó? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están entendiendo la profundidad de esta enseñanza? Es decir, tú no te puedes controlar las crisis de fe. Tú no puedes jugar con la fe. Si tú te acercas al mundo, el mundo te va a atrapar. Ahí estaba Pedro otra vez. Y como dice la Escritura, ¿cómo lo encontró? Con las redes. Sin
Jesús, no importa el negocio que montes, siempre vas a tener las redes. Y Jesús se lo encontró y le dijo: oh, Pedro y su combo de pescadores, ¿cómo están, verdad? Vengan, que ya yo le tengo un pescado aquí en la orilla. ¿Se acuerda ese pasaje, verdad? Venga, ya yo les tengo pescado aquí. Y ahí hay la restauración de Pedro. Es donde le dice: me amas, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerda? Gente que se va de la iglesia y ni se despiden. Tengo 12 años de estar diciendo esto. Ni se despiden. Yo digo: caramba, pero ¿qué les hemos hecho? No somos perfectos, cometemos errores, pero se van como ladrones a medianoche. Y se los encuentra uno y están peores que antes. La crisis de fe hace eso con el corazón del hombre, lo endurece, lo vuelve terco, lo vuelve ciego, lo vuelve rebelde. Se ha visto, dice: no, la hermana está rebelde, pastor. Y los llama uno por teléfono y no le contestan. Sí, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua, amén. Si no lo sabe, apréndalo, ¿verdad? Le llaman a uno a pedirle favores y ahí sí uno les coge el teléfono, pero cuando uno los llama en los tiempos de crisis de fe, ni te contestan los textos ni las llamadas. Se hacen los locos. Y uno dice: debe ser que cambió de teléfono. No cambiaron de teléfono, lo que cambiaron fue de corazón. Rebeldes, ingratos, desagradecidos, malcriados. No lo estoy juzgando, lo que estoy diciendo es que son las consecuencias de la crisis de fe. Aquí hay personas que te amaron y que te aman y que te seguirán amando. ¿Por qué tienes que pagarle a esas personas con esa moneda? Y termino. Estoy sudando, Señor. ¿Cómo se supera la crisis de fe? Primero, ahí está. Primero, no se duerma. No se duerma, hermano. El que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú tienes que tener cuidado. Tú no puedes tomar atajos, ni te puedes dar vacaciones. No, me voy a dar una vacación. Peligroso. Este cuerpo tiene memoria para volver atrás. No te duermas como Pedro, que se durmió en la oración. Cuida tu intimidad con Dios. La lectura de la Biblia, la meditación de la palabra, qué música estás oyendo, qué programas de televisión estás viendo, con quién andas. Cuida tu intimidad con Dios. Andar con Dios es lo mejor que nos puede suceder. Tercero, aunque usted no se sienta bien, venga a la casa de Dios. Uno no viene a este lugar porque está bien, uno viene a este lugar porque está mal. Aquí estamos todos los que estamos mal. Ven como estés, dicen en algunos carteles de las iglesias americanas. Venga a la casa del Señor. No le preste atención a cómo se siente. Cumpla el deber de estar firme en la crisis con Dios. Mire lo que dice: no culpe a Dios de su crisis. Dios no tiene la culpa. Analice y reconozca que usted y yo somos los culpables. El que se acerca a la candela con rabo de paja, ¿qué le puede pasar? Se quema.
No fue idea de Dios que tú te acercaras a la candela, fue tu idea. No fue idea de Dios que tú perdieras el dinero o que tú fracasaras en tus inversiones. Fueron tus ideas. No le eches la culpa a Dios de los problemas que tienes con tus hijos. Hay que solucionarlos nosotros. No le eches la culpa a los demás. Si estás decepcionado, decepciónate de ti, no de Dios. Porque lo que necesitamos es entender que somos nosotros los que estamos fallando. No es Dios. No le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al hermano, no le eche la culpa a Dios. Écheme la culpa a mí, que es una canción. Recuerde siempre que Dios tiene un buen plan para vosotros. Cuando esté en una crisis, mire lo que le voy a decir: busque ayuda, no se esconda. Llame a una hermana de la iglesia si no quiere llamar al pastor. Llame a un ministro, a un líder, a un servidor. Llame y dígale: oye, ¿sabes que estoy pasando por una crisis? No enfrente la crisis solo porque perderá. Cuando usted esté desanimado, desmotivado, invite a alguien a su casa para que oren con usted. No se encierre. Los que entran en crisis se aíslan, se esconden. No quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me llame. Y ese es lo peor que puedes hacer. No vuelvas a pescar con caña y con red, porque volverás a fracasar. Es mejor pescar con lo sobrenatural de Dios. Siguiente, y con ese versículo les regalo la tarde de hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.